Bienvenidos a una nueva inmersión. Hola a todos. Hoy nos vamos a Badajoz. Una ciudad fascinante. En España, ¿verdad? Sí, justo en la frontera con Portugal. Ah, interesante. Y vamos a explorar El recinto abaluartado. un sistema de fortificaciones, ¿no? Exacto, un conjunto de murallas, baluartes. Sí. Impresionante. Y nuestra fuente principal es Wikipedia. el artículo sobre el recinto abaluartado de Badajoz. Perfecto. Bueno, esto es para nuestro oyente que, Y digamos que están planeando un viaje a Badajoz buena idea. y quiere impresionar a sus amigos con sus conocimientos. Están vertiéndose en el guía turístico experto. Exacto. Así que empecemos por lo básico. Badajoz. Una ciudad con muchísima historia. Siglos de conquistas, batallas. Y todo eso se refleja en sus defensas. Es como si la historia estuviera grabada en las piedras. Literalmente. Empecemos por la Alcazaba, ¿te parece? Por supuesto. La joya de la corona. A data del siglo IX, ¿verdad? El periodo islámico. Y si no me equivoco. La alcazaba más grande de Europa. En serio. Y se dice que fue la más grande del mundo en su época. Increíble. O sea, imagínate a nuestro oyente. Paseando por la alcazaba. Y soltando ese dato así, como si nada. Ah, sí, esa alcazaba, la más grande de Europa. Tus amigos se quedarían boquiabiertos. Totalmente. Pero la Alcazaba no se quedó congelada en el tiempo, ¿no? Para nada. Pasó por diferentes manos, diferentes culturas, De los musulmanes a los cristianos. y cada uno dejó su huella en la arquitectura. Es como una cápsula del tiempo con capas y capas de historia. Exacto. Y eso la hace aún más fascinante. Vale, pero llega el siglo XVII. Y el panorama bélico cambia radicalmente. Llegan los cañones, ¿verdad? Esas viejas murallas ya no son suficientes. Necesitan algo más. Más moderno, más sofisticado. Y ahí es donde entra Sébastien Leprestre de Vauban. el genio de la ingeniería militar. Exacto. Sus diseños revolucionaron las fortificaciones. Y el recinto abaluartado de Badajoz, Es un ejemplo perfecto de su estilo. con forma de estrella, ¿no? Precisamente, para maximizar la defensa, cubrir todos los ángulos. Que es como pasar del ajedrez medieval. A un videojuego de estrategia en tiempo real. Con nuevas reglas, nuevas tácticas. Y el recinto abaluartado es un tablero lleno de sorpresas. Baluartes, puertas fuertes. Un complejo sistema defensivo diseñado para resistir cualquier asedio. Para que nuestro oyente se haga una idea. ¿Qué son exactamente los baluartes? Yo me los imagino como Grandes estructuras pentagonales. que sobresalen de las murallas, ¿no? Exactamente, colocados estratégicamente. Para crear campos de fuego superpuestos, Imagina a los atacantes, intentando acercarse a las murallas. recibiendo disparos desde todos lados. Una pesadilla. Efectivamente. Y hay algunos baluartes que son, Más especiales que otros, digamos. por ejemplo, El baluarte de San Pedro. ese tiene algo particular. Tiene la fecha 1812 grabada en él. En serio. Una marca dejada por las tropas de Wellington durante la Guerra de la Independencia. O sea, una cicatriz de batalla. Exactamente. Increíble. Y luego está el de Mar. La Trinidad Ese que tiene de especial. está construido alrededor de un convento entero. Un convento dentro de un baluarte. Así es. Eso sí que es defensa en profundidad. Sin duda. Y no nos olvidemos de. San Vicente Ese tiene lo que lo distingue. tiene un orejón. Un oerón. Una estructura especial para el fuego flanqueante. O sea, aún más potencia de fuego. Exacto. Cada baluarte es una historia en sí mismo. Sin duda. Y una pieza clave en el rompecabezas defensivo. Pero una fortaleza necesita algo más que baluartes, ¿no? Por supuesto. ¿Qué hay de las puertas? Ah, las puertas no son simples entradas. Son algo más que eso. Mucho más. Son declaraciones arquitectónicas. Ya veo. Como por ejemplo, La Puerta de Palmas. cuéntame más sobre esa. Es como un pequeño arco del triunfo. ¡Wow! La gran dama de las puertas de Badajoz. Impresionante. ¿Y qué historia tiene? Primero albergó una prisión En serio, y luego fue restaurada en el siglo XX. menuda transformación. Sí. Y aparte de la Puerta de Palmas. Tenemos la Puerta del Pilar, Esa también es especial. por supuesto. Es una puerta fortificada con puente incluido. Con puente. Y además tiene una leyenda sobre una estatua de la Virgen María. Ah, interesante. O sea, cada puerta tiene su propia historia. Exactamente. Pero las defensas no se acaban en las murallas, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué hay de los fuertes? Los fuertes son puestos de avanzada cruciales. La primera línea de defensa, Exacto. como por ejemplo. El fuerte de San Cristóbal, ¿Y ese dónde está? en una colina al otro lado del río, Dominando la ciudad. ofreciendo vistas panorámicas. Y hoy en día, Es un museo dedicado a las fortificaciones. qué buena idea. Una visita obligada para nuestro oyente. Totalmente de acuerdo. Vale, tenemos las murallas, los baluartes, las puertas, los fuertes. Pero una y más. Más. Sí. ¿Qué más?
Rebelines, fosos. Rebelina. Obras exteriores triangulares. Ah, ya veo. ¿Y los fosos? Zanjas defensivas. Para dificultar el avance del enemigo. Exactamente. Y debajo de la ciudad. Una red de túneles. ¡Wow! Un auténtico laberinto defensivo. Diseñado para confundir y detener al enemigo. Es increíble cómo todas estas piezas encajan Como un puzzle gigante. para crear una defensa impenetrable. O al menos eso era la idea. Claro, porque ninguna fortificación es invencible, ¿no? Desafortunadamente no. El recinto abarroertado también sufrió daños. Sobre todo durante los asedios de 1811 y 1812. La Guerra de la Independencia. Un periodo convulso para Badajoz. Y para toda España. Cierto. Pero a pesar de los daños, Badajoz ha hecho un trabajo increíble preservando y restaurando estas fortificaciones haciéndolas accesibles al público para que podamos aprender de la historia. y disfrutar de su belleza. Es una lección importante, ¿no? Sin duda. Que incluso en medio del conflicto, Podemos encontrar belleza y conocimiento. y Badajoz es un ejemplo perfecto de eso. Es que este artículo de Wikipedia es una mina de oro, Ya te digo, no solo describe las fortificaciones. sino que te explica la estrategia militar de la época. Totalmente. Y para los que somos más visuales como yo, Ajá. los mapas y diagramas son una maravilla. Cierto. Una imagen vale más que 1000 palabras. Sin duda. Es mucho más fácil entenderlo todo cuando lo ves. Claro. Por ejemplo, ¿cómo evolucionó la guerra? Ahí está la clave. Las primeras defensas, como la alcazaba, eran para un tipo de combate muy diferente. Más cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, exacto. Protegerse de los que intentaban escalar los muros. Claro. Pero con los cañones todo eso cambió. Radicalmente. Los cañones cambiaron las reglas del juego. De repente esos muros altos ya no servían. Se convertían en blancos fáciles. Claro. Pues Vauban diseñó muros más bajos y anchos. Para absorber el impacto. Exacto. Y la forma de estrella con los baluartes Ajá. permitía disparar desde varios ángulos. Era como una trampa mortal. Sin duda, una combinación de geometría y fuerza bruta. Y no olvidemos esos túneles bajo la ciudad. Ah, sí. Parece sacado de una película de espías. Totalmente. Tenían varios usos. ¿Cómo cuáles? Rutas de Skype, suministros e incluso puestos de escucha. Para detectar al enemigo. Exacto, una batalla subterránea. Fascinante. Y hablando de batallas, Badajoz cambió de manos varias veces. Muchas veces un punto estratégico muy disputado. ¿Y cómo resistió el recinto abaluartado bajo presión? Buena pregunta. Las fortificaciones jugaron un papel crucial, Claro. por ejemplo, en la Guerra de Sucesión Española. A principios del siglo XVIII. Exacto. Badajoz fue asediada. Sí. Los defensores resistieron gracias a las fortificaciones. ¿Y quiénes eran los defensores? Tropas francesas y españolas leales a Felipe Fem, Contra Cádiz. las fuerzas del archiduque Carlos de Austria. Ajá. ¿Qué pasó? Los atacantes se centraron en el baluarte de San Pedro. ¿Intentando abrir una brecha? Exacto. Y casi lo consiguen. En serio. Pero llegaron refuerzos franceses y tuvieron que retirarse. Una victoria para los defensores. Gracias a las fortificaciones. Pero como decíamos, ninguna fortificación es invencible. Cierto. Los asedios de la Guerra de la Independencia fueron brutales. En 1811 los franceses tomaron Badajoz. Al mando del mariscal Soult. Y al año siguiente, Wellington la recuperó para los británicos. dejando su huella en el baluarte de San Pedro. Con la fecha 1812 grabada a cañonazos, Una victoria con un alto precio. el asalto final fue una carnicería. Maíz de bajes en ambos bandos. Un recordatorio del coste humano de la guerra, Es difícil imaginar la brutalidad de esas batallas. ocurriendo en este mismo lugar. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Es inevitable sentir esa mezcla de admiración y tristeza. Por un lado, la belleza de las fortificaciones. Y por otro, el horror de la guerra. Pero supongo que eso es parte de la historia. La historia es compleja, tiene luces y sombras. Y al final nos ayuda a comprender el presente. Exactamente. Vale, hemos hablado de baluartes y puertas, Ajá. pero hay otros elementos del recinto abalortado. Muchos más detalles interesantes. Por ejemplo, los rebelines. Ah, los rebelines. Eso. Exactamente. Son como mini fortalezas, delante de las murallas principales. Exacto, triangulares. ¿Y para qué servían? Para romper las formaciones de ataque. Ah, ya veo. Obligar al enemigo a dispersarse. Y así son más vulnerables. Inteligente. Y además, ¿Proporcionaban fuego flanqueante? disparar a los que intentaban acercarse. Un infierno para los atacantes. Y la ubicación de los rebelines. Estaba cuidadosamente estudiada. Claro.
para proteger las zonas más vulnerables. Exactamente. Y hay un dato curioso sobre los rebellines. Cuéntame. El artículo dice que la parte trasera a veces se dejaba indefensa. ¿En serio? Sí, ¿Por qué? era una trampa. Una trampa. Si el enemigo capturaba el rebellín, Ya. no querían que lo usara como base. Para atacar las murallas. Exacto. Así que la parte trasera era vulnerable. Para facilitar un contraataque. Muy astuto. Una estrategia brillante. Y hablando de estrategia, Dime. Cae de los fosos. a los fosos. Esas zanjas profundas. Eran más que un simple obstáculo. Así, Dificultaban mucho el acercamiento. claro. Imagínate intentar cruzar un foso bajo fuego enemigo. Una locura. Y además servían como sistema de alerta. Alerta. Si el enemigo se acercaba de noche, Ujú. los defensores oirían el chapoteo en el agua. Ya veo. Y tendrían tiempo de prepararse. Exacto. Ganar tiempo precioso. Y en algunos casos, Los fosos se inundaban. convirtiendo la fortaleza en una isla. Una defensa extra. Impresionante. Y luego está el glacis. Al glacis. Esa pendiente que sale del foso. ¿Un campo de tiro despejado? Para los defensores. Sin cobertura para los atacantes. Y además se podía fortificar. Con obstáculos como los chevaux de Frise. Esos artefactos con pinchos. Una pesadilla para el enemigo. Increíble. Y pensar que hoy en día la gente pasea por ahí tranquilamente. El contraste es brutal. La historia siempre presente. En cada rincón. Y hablando de historia, este artículo menciona los caminos cubiertos. Así, los caminos cubiertos. ¿Qué son? Senderos ocultos en el fondo del foso. Ocultos. Protegidos por el No, túneles secretos. para que los defensores se movieran sin ser vistos. Y así podían. Reforzar las zonas vulnerables. O atacar al enemigo por sorpresa. Una red de defensa increíble Un laberinto subterráneo. para confundir al enemigo. Y darle a los defensores una ventaja táctica. Exacto. Es increíble la cantidad de detalles que tenían en cuenta. Cada elemento tenía un propósito, Para crear una defensa inexpugnable. o al menos intentarlo. Porque al final siempre hay puntos débiles. Claro, por ejemplo, las puertas. Las puertas son un objetivo obvio. Los atacantes intentaban abrir brechas, O destruirlas directamente. pero los defensores las fortificaban. Con varias capas de protección. Madera, metal, guardias. Una auténtica fortaleza dentro de la fortaleza. Y a veces incluso creaban una puerta falsa Una puerta falsa. para atraer al enemigo a una trampa. ¡Qué astutos! La guerra es un juego de engaños. Y de ingenio. El recinto abaluartado es un ejemplo perfecto. De cómo la mente humana puede crear. Y destruir. Es fascinante y aterrador al mismo tiempo. La historia siempre tiene dos caras. Y en Badajoz se pueden ver ambas. La belleza y la brutalidad. Pero, ¿aún no hemos hablado de la cazaba? Cierto, la joya de la corona El abuelo de las defensas de Badajoz. anterior al recinto abaluartado por siglos. Pero igual de importante. Sin duda la cazaba merece su propia inmersión, Es una historia fascinante. que nos lleva a la época de los musulmanes en Badajoz. Es increíble cómo todas estas capas de la historia están conectadas. Cada una construyendo sobre la anterior. Y al final forman la identidad de la ciudad. Exacto, Badajoz es un crisol de culturas Y de historia. que esperan ser descubiertas, Hemos recorrido un largo camino, ¿no? desde la Alcazaba hasta el recinto abaluartado. Es increíble cómo cada piedra cuenta una historia. De ingenio, estrategia, pero también de conflicto. Y es me hace pensar cómo podemos conciliar la belleza de estas fortificaciones con la realidad de las guerras que presenciaron. Es una pregunta profunda. Es como si la sombra de la guerra Ah, se proyectara sobre la belleza arquitectónica. Cierto, es una dualidad difícil de ignorar. ¿Cómo podemos, como visitantes o incluso como habitantes de Badajoz, honrar ambas caras de la moneda? Creo que se trata de encontrar un equilibrio. Equilibrio. No podemos olvidar el pasado, Claro. pero tampoco podemos dejar que nos defina Comprender la historia en su totalidad lo bueno y lo malo. para aprender y crecer. Exactamente. Y Badajoz parece haber encontrado una manera de hacerlo, ¿no? Sí, han transformado fuertes en museos, Ujú. secciones de las murallas en parques y jardines, Es como si hubieran domesticado la historia. dándole un nuevo propósito. Un propósito más pacífico. Exacto. Aceptar el pasado sin dejar que te domine. Y al convertir esos espacios en lugares de aprendizaje, De recreación, de reflexión. nos enseñan que la historia no es estática. Evoluciona con nosotros. Me imagino a nuestro oyente paseando por la Puerta de Palmas, recorriendo las murallas, tomando un café en un antiguo baluarte. Convertido en terraza. La historia se vuelve tangible. Sin duda. Y al experimentar Badajoz de esa manera, Ajá. No solo se visita una ciudad, Sino que se conecta con una narrativa que abarca siglos.
Una historia de resistencia de ingenio. De un pueblo que ha sabido convertir la adversidad en oportunidad. Exactamente. Es una imagen inspiradora. Y creo que nuestro oyente, gracias a esta inmersión, estará preparado para descubrir Badajoz con una nueva perspectiva. Entendiendo que cada rincón de la ciudad, Tiene una historia que contar, y quién sabe, quizás nuestro oyente descubra una nueva historia una que aún no ha sido escrita. y contribuya a la rica narrativa de Badajoz. Sería maravilloso. Dejamos a nuestro oyente con esa posibilidad. Una invitación a explorar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión histórica. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Ah.